Se va a dar solución al problema 39. El problema dice: la base homogénea tiene un peso de 75 newtons y una longitud L. El cuerpo Q de peso 25 newtons cuelga a L tercios del extremo de la base. Calcular el módulo de la reacción en el punto C. El esquema del problema es este. Tenemos el bloque que cuelga a 3 tercios de la base, el punto B, A y C. Nos piden obtener la reacción en el punto C. Iniciaremos la solución. Los datos que nos dan es una base homogénea. Al ser homogénea, entonces nosotros ya sabemos que el peso se va a distribuir en el centro geométrico de la base. Tenemos el peso de la base de 75 newtons y el peso que cuelga a L tercios de 25 newtons. Este es el gráfico que nos dan. Las reacciones estarán dadas en el punto C, tanto en el eje Y y en el eje X. Entonces nos piden obtener esa reacción en el punto C. Empezamos la solución realizando el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para la reacción en el punto C tenemos tanto en X y en Y. Tenemos el peso de la base que está en el centro geométrico. Tenemos la fuerza de la carga Q. Y esta es la tensión debido a este elemento. Entonces esta tensión se descompone en una tensión X y en una tensión Y. Continuando, haciendo ya el análisis para el punto B, tenemos la tensión y se descompone tanto en X como en Y. Aquí tenemos el ángulo de 40 grados, que es el ángulo que se reproduce en este punto. Entonces este ángulo de 40 grados se reproducirá en este punto. La componente de la tensión en X será T por el coseno de 40 grados, que se obtiene por la relación trigonométrica de 40 grados. Y la componente en Y será igual a la tensión por el seno de 40 grados. A esta lo estamos llamando ecuación A y ecuación B. Hacemos la sumatoria de las fuerzas, en este caso en X. Y esta va a ser igual a 0 porque se encuentra en equilibrio. Entonces, la fuerza en X tenemos la tensión en X y la reacción en X. Entonces es menos Tx más la reacción del punto C en X. Esto es igual a 0. Reemplazamos la tensión X de la diapositiva anterior y obtenemos que la reacción en el punto C, pero en la componente X, es igual a la tensión por el coseno de 40 grados. Esto lo llamamos ecuación 1. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces en Y tenemos esta tensión en Y, el peso que cuelga, el peso de la base y la reacción en el punto C. La reacción en el punto C menos el peso de la base menos el peso Q y menos la tensión en Y. Y esto es igual a 0. Entonces despejamos la reacción en el punto C, en la reacción en Y esto es igual a la tensión por el seno de 40 más el peso tanto de la base y como del peso que cuelga en la base. Y esto lo estamos llamando ecuación 2. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2.
Hacemos la sumatoria en el punto B. La sumatoria será en este punto. Este es el denominado punto B. Entonces aplicamos el peso de la base, el peso que cuelga es igual a L tercios por el coseno de 50 grados, más el peso de la base que se encuentra a L medios por el coseno de 50 grados. El ángulo de 50 grados es este, menos las de acción en Y, que sería este, por la longitud de la base y por el coseno de 50 grados, más las de acción en el eje X, que sería este, del punto C, por la longitud y por el seno de 50 grados. Y esto es igual a 0. Con la ecuación 1 y la ecuación 2 que hemos hallado en la diapositiva anterior, hacemos el reemplazo tanto para las de acción en X y las de acción en Y. Entonces estas son las ecuación 1 y la ecuación 2. Estamos haciendo el reemplazo. Hacemos los movimientos algebraicos respectivos y estamos en este caso factorizando la tensión. Entonces ya tenemos todo, son datos conocidos como el peso que cuelga, el peso de la base, y todos los ángulos ya son conocidos y reemplazamos los valores. Reemplazando los valores respectivos obtenemos una tensión T de 200.51 newtons. Para obtener la reacción de C en el eje X, reemplazamos en la ecuación 1. Estamos reemplazando esta tensión. Entonces iremos a la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Vamos a reemplazar la tensión en la ecuación 1. Entonces vamos a multiplicar por el coseno de 40 y vamos a obtener la reacción de punto C, pero en el eje X. Hacemos el reemplazo respectivo y obtenemos una reacción de 153.60 newtons. De la misma forma, para obtener la reacción del punto C, pero para el eje Y, hacemos el reemplazo con la ecuación 2 o en la ecuación 2 y obtenemos un valor de 228.90 newtons. Entonces, para obtener una reacción total, aplicamos Pitágoras y elevamos al cuadrado. Hacemos la suma de ambas reacciones de 153.60 y de 228.90, obteniendo una reacción total en el punto C de 275.64 newtons, siendo esta la respuesta al problema.